nueva emisión de Unidos por República Dominicana, una plataforma de comunicación para compartir ideas novedosas sobre los problemas y, lo más importante, las soluciones. Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Grullón de Asofer, Rafael Velasco, un experto conocedor del tema eléctrico en la República Dominicana, y desde El Salvador tenemos a el señor Roberto González. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo ¿Todo está bien? usted? Pero se queda así ahora, acuérdate, ya me iba a dar la mano. La primera pregunta para usted. Gracias por estar con nosotros nuevamente, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme Y muchísimas gracias al señor González por encontrarse en línea. Algo que aprendimos con ustedes en la entrevista anterior fue justo esas deficiencias que tenemos, que debemos mejorar para conseguir tener ese sector de energía renovable en la República Dominicana. Y algo que quedó muy claro es que tenemos que trabajar mucho el marco de la ley. Entonces, comencemos viendo cuáles serían esos pasos que tendríamos que dar para que esos cambios realmente se dieran. Bueno, si me permiten, Claro que sí. yo creo que un aspecto fundamental es la parte de las empresas de distribución eléctrica. En la República Dominicana, como ustedes conocen, existen 3 grandes empresas que comparten lo que se llama el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Luego hay sistemas aislados, unos 5 sistemas aislados que atienden polos turísticos, que son en Bávaro, Cepén, en Casa de Campo en La Romana, Los Esfuerzos en Las Terrenas, Puerto Plata, y curiosamente también Pedernales, la ciudad, es un sistema aislado. Lo que pasa es que opera bajo Edesur, pero quien genera es Eje Jaina y Edesur la comercializa, pero no está interconectada. Dicho esto, yo creo que el tema de las renovables, el tema del marco legal y jurídico, de cara a la eficiencia del país, y me refiero a los sectores residenciales, a la pequeña industria, al pequeño comercio, al independiente, al emprendedor, pasa mucho por la fiabilidad de ese servicio, que tenga una calidad de servicio parecida o igual al resto del mundo, la competitividad de las tarifas, por supuesto, y el modelo que se usa, si son distribuidoras, si hay comercializadoras. Nuestro país tiene el modelo, nosotros cuando hicimos la reforma en el 99, asumimos el modelo boliviano, curiosamente, o sea, aunque yo me río, porque aunque fueron chilenos que nos asesoraron, en el momento, sí, entonces por un problema casi político, porque el partido de entonces, en el año 97, no quería bajo ningún concepto admitir en la ley o que se viera la privatización. No quería el concepto de vendemos las empresas del Estado. Sí. Entonces lo que usó fue la capitalización, donde el Estado abre el capital accionario y el privado viene y entra a la mitad. Y la opera el privado. Pero eso existe en Bolivia y Bolivia unió el distribuidor al comercializador. En algunos países el distribuidor es una cosa y vive del usufructo de sus redes, llámese los cables, las subestaciones, y aguas abajo hay comercializadoras que le pagan a esta. Pero aquí no, aquí está una distribuidora, tiene ambos negocios unidos. Hubo un elemento de Bolivia que se quedó y realmente fue un experimento interesante que yo podría bautizar como de capitalismo popular, que el sector eléctrico abrió la venta de acciones a los ciudadanos. Sí. Y eso no se adaptó en República Dominicana y me parecía la dimensión más interesante de esa experiencia boliviana. O sea, venderle acciones a los ciudadanos que quisieran comprar acciones de la eléctrica. Sí, no, aquí no. Aquí se le dio acciones a los trabajadores de la CDE. Sí. Los que quisieron, en lugar de recibir sus indemnizaciones, porque ya no se necesitaba tanta gente, y las empresas que capitalizaron las 3 distribuidoras no tenían que heredarlo necesariamente, le dieron la opción de tener acciones. Y creo que algún nivel de acción tuvieron, pero claro, no es comparable con lo que tú dices. Era insignificante. Exacto. Vamos a hablar de redes eléctricas en República Dominicana. Es uno de los temas, vamos a decir, menos conocidos, porque es un tema para expertos. ¿En qué situación están las redes eléctricas en República Dominicana? Bueno. Mira, yo te puedo dar el punto de vista desde lo que nosotros representamos, que es Asofer, y el potencial que se puede hacer respecto a las renovables y las redes eléctricas. Ahora mismo, en mucha parte del mundo, las distribuidoras de energía están trabajando directamente con las empresas de energía renovable para
en los sitios donde ellos tengan problemas de pérdida de voltaje o de frecuencia, habla con las asociaciones y le manifiesta, mira, tengo tal situación al final de una línea, verifica si hay techos disponibles, si hay clientes potenciales que se pudiera poner energía solar, para que tú me ayudes a ese problema que tenemos a final de línea con el voltaje y la frecuencia. Eso es uno, pero muy interesante también, es decir, trabajan mancomunadamente las empresas distribuidoras y las empresas privadas que tienen que ver con la energía renovable. Generación distribuida. Generación distribuida. Se llama, correcto. Y otro interesante tema también es que ahora mismo se está invirtiendo para tener baterías de gran capacidad. Hemos visto la empresa Tesla Energy de Elon Musk, donde en muchos países ha vendido grandes sistemas megapack de baterías para la regulación del voltaje, la frecuencia, y también se daría en muchos casos donde hay una sobreproducción un domingo, una sobreproducción en una zona industrial de energía renovable, almacenar esa energía y tenerla de backup para utilizarla durante los días de semana o durante una crisis también. Vimos esa experiencia, creo que fue en Australia, con Elon Musk y su proyecto eléctrico, que él prometió a través de sus redes sociales que lo podía resolver en 90 días y que si no lo resolvía en 90 días, él pagaría el costo del proyecto. Y lo llevó adelante y resolvió un problema que afectaba a 50.000 ciudadanos, creo. Y yo me iría más lejos también. Nosotros somos una isla donde en cualquier momento podemos recibir algún fenómeno atmosférico, un huracán que nos golpee muy fuerte. ¿Y cuál sería nuestro backup? Las baterías pueden servir de backup también. Y es parte de lo que yo diría de la transición energética, de la modernización. Todas las empresas, ya sean estatales, privadas, deben modernizarse con el tiempo, implementar nuevas tecnologías a su sistema para ser mucho más eficiente y mucho más competitiva. Y la batería viene a jugar un papel muy importante. Me gustaría preguntarle al señor González, ahora que justo mencionas sobre el tema de los incentivos, ¿cuáles serían esas prácticas de incentivos que se aplicaron en El Salvador para poder mover ese deseo hacia migrar a la energía renovable? Bueno, básicamente aquí en El Salvador somos un país pequeño con recursos naturales muy limitados, pero eso trae a su vez como consecuencia que las redes de distribución están básicamente bien extendidas dentro del territorio, con lo cual el acceso de pequeños generadores renovables a la red es realmente fácil porque hay cercano, cuestión de no más de 5 kilómetros, a alguna red de distribución. Adicionalmente, el ente regulador, hace alrededor de unos 8 o 9 años, emitió una normativa en la cual hacía el uso de las redes de distribución para energía renovable bastante fácil de hacerlo, únicamente cubriendo los costos de las pérdidas de distribución, si es que éstas se producen en forma acumulativa con la operación normal. De lo contrario tampoco se pagaban. Eso fue un incentivo para proyectos, si no me estoy equivocado, hasta 10 megavatios. Y esto ha sido bastante utilizado por los generadores solares, porque aquí en El Salvador la energía renovable más abundante es la solar y la geotérmica. Ok, gracias. Sí. Velasco, ¿qué me puedes decir de las redes en la República Dominicana? Sí, bueno, curiosamente me llama la atención, El Salvador tiene geotermia, es decir, de gases, y tiene mucho. Roberto me corregirá, pero 26, 27% de la generación en algún momento, y quizá algo más, es geotérmica. Algo que aquí se conoce poco. Y bien que ellos lo han podido explotar. Sí, yo me imagino que
también como El Salvador y Centroamérica son de origen volcánico, algunas zonas, este tipo de cosas pero es una gran ayuda poder contar con ese recurso. Mira, en el caso, yo quisiera retomar algo que también mencionó Carlos, lo del almacenamiento. El almacenamiento, no sé, la ley no lo contempla, no lo contemplaba, pero ya AES, la multinacional AES, en el país tiene unos 20 megavatios en baterías. 10 megavatios en su planta que está aquí en Los Minas, 5 y 6, lo que, ¿sabes? Ahí en Los Minas, y tiene otra en otro lugar del centro del país. Esos 10 megavatios lo tiene precisamente para lo que tú decías, un tema de cuando hay problemas de voltaje, tal y tal. Pero como no se ha legislado cómo se remunera apropiadamente el megavatio o el kilo que yo entrego de almacenamiento, no ha sido rentable. Entonces son 20 megavatios que AES ha hecho el experimento, digámoslo así, de hacerlo aquí. AES quizás, y bueno, casualmente Roberto fue un alto ejecutivo de AES, pero tú que mencionaste a Musk, a Tesla, AES y Tesla son los que lideran en el mundo el tema de las baterías, o sea, el desarrollo, la investigación en baterías. Y va a ser verdadero negocio. Claro, y de hecho AES tiene una planta en Texas de unos 300 y tantos de mega en baterías, que la regenteaba un dominicano, por cierto. Ya no está con ellos. ¿Y por dónde anda ese dominicano? Hay que ubicarlo. Sí, así mismo fue la primera planta. Hay que mandarlo a buscar preso que sean. Sí, él era gente joven, trabajaba en el mismo coordinador y se fue con él a los Estados Unidos y lideró el proyecto. En el caso específico tú das un punto importante porque mencionas justo este experto que se fue. Una de las cosas que siempre se critica en República Dominicana es que hay una gran fuga de cerebros y específicamente la construcción de redes. Cuando hablamos de todos estos temas, uno se pregunta, obviamente tenemos personas capaces, pero ¿qué tanto se invierte en la preparación para que el sistema de distribución que tenemos y la relación que se da con las empresas, las comercializadoras y todo eso funcione de la forma correcta? Sí, bueno, mira, y con esto concluyo para darle paso a Carlos. Y quiero ser bien honesto en esto. El tema de la distribución en Dominicana, como tú sabes, trabajamos, es como el dolor de cabeza, es el talón de Aquiles de nuestro sistema eléctrico, porque funcionamos con un 28-30% de pérdida total. Son empresas muy politizadas, son empresas que, y eso es muy consabido, de que se han hecho estudios de benchmark y cualquiera de ellas funciona con 600, 700 empleados y tienen 3.500. Entonces ese es uno de los ejemplos. Hay un ratio de cuánto empleado por cliente. Además de ser 3, tiene un exceso de empleados. Exactamente. Que alguno dirá, es lo de menos, bueno, pero tiene que ver. Entonces yo pienso que lo que tú dices es fundamental. Si lográsemos despolitizar las EDES, y esto no atañe a cualquier gobierno que ha pasado hasta ahora, porque ha sido así. Si lográsemos despolitizarlas y a lo mejor, quién sabe, privatizar la gestión. Y existen grupos empresariales y técnicos que tú puedes hacer el intento. Aquí se hizo un intento cuando la administración de don Celso Marrancini, pero quizás fue solamente en la cúpula. Ahí me has estimulado una idea que yo siempre he estado convencido. Por ejemplo, cuando hablabas del proceso de capitalización, yo siempre he defendido la tesis que aquí realmente nunca ha habido privatización. No la hubo. No la ha habido. No. Entonces, yo digo, tenemos problemas con el sector eléctrico. Hemos ensayado todos los modelos, exceptuando uno. Sector privado puro y simple. Transferir todo al sector privado. Para muchos discutir esto es un tabú, pero es el ensayo que queda. Y es precisamente el modelo que funciona en muchísimos países del mundo. Bueno, El Salvador, sí. Sus 5 empresas son privadas. El Salvador no tiene distribuidor estatal. Correcto. Vamos a continuar discutiendo ese tema cuando regresemos. Estamos de regreso, vamos a continuar conversando con nuestros panelistas. Nos quedamos en una pregunta sobre qué modelo es el ideal para la República Dominicana y hablábamos que el único ensayo que no se ha hecho es el de la privatización absoluta. Y voy a presentar un caso específico. Las EDES, el problema de las EDES. Yo siempre he dicho,
Tenemos una deuda acumulada con los generadores. Las EDES tienen un valor. ¿Por qué no aprovechar para ponernos a la par? Porque siempre hay un atraso. Con los generadores siempre hay un atraso de varios millones. Bajó, con la bajada Ahora está de menor, ahora ahora está bajó, menor. pero en momentos llegó a ser de 600, 700 millones de dólares. Yo digo, ¿por qué no se ensaya una integración vertical donde el Estado le diga, háganse cargo de su distribución? Pongo el ejemplo de las telefónicas. Generen la energía y también llévenla a las casas. Pongan sus contadores y cóbrenle a sus clientes. Cóbrenle y córtenle si no le pagan. Sí. ¿Qué tú crees de ese modelo? Y también reanúdesela de una vez. Para por salir favor, del problema de cuando las paguen. EDES. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, la En vez de verdad... darse la administración al sector privado, hacer una integración Y nos vertical. gustaría escuchar la opinión de los tres, De los- incluida del sí. señor González. ¿Cómo no? Sí, y sería bueno porque en el caso de El Salvador son todas privadas, han logrado controlar pérdidas y una de las razones por las que el Estado Dominicano nunca ha querido desprenderse de esto es por el tema político-social, porque entiende que combatir las pérdidas implica cobrar la energía a los sectores populares, a los pobres, y eso significa perder votos, y por ende también hay toda una red paralela, una especie de EDE paralela corrupta que hace que grandes usuarios paguen menos. Hay todo un mercado en torno a ello. Lo que tú dices, hay ejemplos de todo. Yo te pongo un ejemplo que tú mencionaste antes. Sí, no, porque por suerte, por eso el mundo es mundo. La UTE en Uruguay es estatal. Uruguay nunca privatizó ni capitalizó. De hecho, hicieron un referéndum y la gente decidió permanecer estatal. Y la UTE se maneja con un nivel de pérdidas aproximado de 15% total. Ellos son 10%. Un sueño para Sí, sí, podría ser un sueño. Lo ideal fuera menos, pero ellos tienen 15 en donde dicen 5% son pérdidas sociales, o sea, pérdidas eléctricas sociales que el Estado se hace cargo y las tenemos identificadas. Y realmente el sistema es un 10% de las pérdidas reales del sistema. Y esta... O sea, que está bastante bien. Está bastante, porque esta está controlada. Esto es un social. subsidio, exactamente. Costa Rica también es estatal. Costa Rica tiene dos empresas. Tiene la compañía que maneja San José, que creo que se llama Compañía Luz y Fuerza, curiosamente, Luz y Fuerza como la de aquí, como la de México. Compañía Luz y Fuerza de Costa Rica. Ahora olvido el final de las siglas, pero atiende San José, que representa el 40% de la demanda, y luego el ICE, que es el Instituto Costarricense de Energía, que es quien maneja las hidro, opera el resto del sistema, aunque ellos tienen cooperativa. El cooperativismo en Costa Rica está muy desarrollado y hay cooperativas en muchos lugares que venden energía, venden electrodomésticos, venden telecab, venden de todo. Entonces, ese es el modelo estatal que en algunos lugares ha funcionado. El que tú dices, privado completamente, una integración vertical. Total, exactamente. En el país la existe. Los 5 sistemas aislados que existen en el país, que son muy pequeños y atienden polos turísticos, son así, son sistemas verticalmente integrados. El más conocido es el Consorcio Energético Punta Cana Macao, donde ellos generan, distribuyen y comercializan y hacen todo a la cadena. Un poco ya hoy día no generan 100%, sino que le compran un gran porcentaje a una generadora del sistema, que es la Sultana del Este. Y me imagino que es porque han crecido. Porque han Eso crecido va a ser y que- por los costes, porque Ah, es más fácil una planta grandota que tener muchos motorcitos. Entonces, sí, dicho, Me encantó, dicho de muy verdad. dominicano, Se entendió perfectamente. muy gráfico. Entonces, Y está invirtiendo en energía solar también. sí, solar y movilidad eléctrica son los que te decía que ya tienen 15 puntos. Fíjate cómo ahí ha funcionado, 15 puntos de venta de movilidad y tal. Ahora, yo creo que el problema de que aquí no se haga, realmente que ninguna autoridad, ningún gobierno ha querido enfrentar el problema, porque esto está inventado. Argentina a principios de los 90 operaba como distribuidoras con 36% de pérdida, se privatizaron y en un lapso de 4, 6, 7 años andaban ya por 12%, 13%, 9%. Eso está inventado, o sea, se podría hacer. Yo estoy en la misma opinión que Rafael. Si hay eficiencia y si tenemos un cliente feliz en cuanto a precio, servicio y calidad, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y por último también quería mencionar que es algo que se ha hablado poco aquí en el país, y es que
donde están ubicadas las hidroeléctricas aquí en el país, hay posibilidad también de generar energía fotovoltaica, energía solar. La mayoría de las hidro están conectadas al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional, y desde ahí se puede generar energía. Inclusive, con toda la sequía que hay en los últimos años, en vez de estar generando hora pico, botando mucha agua algunas veces, es preferible almacenar esa agua y durante el día conectar e inyectar esa energía. De eso se ha hablado muy poco aquí. Sí, la primera vez que lo oigo, me parece sumamente interesante. De eso se ha hablado muy poco, pero aquí hay un potencial de más de 200 y pico de megas, según algunos cálculos que entre unos amigos hemos estado estudiando esa posibilidad de que realmente hay solución. Lo que hace falta es voluntad. Nosotros, el señor González, sí, quiero ir al señor González por la Sí. experiencia de El Salvador, pero quiero decirle a los panelistas que ya tenemos un ensayo de esa privatización integrada verticalmente con CEPEN. Sí. Las encuestas de satisfacción que se hacen con los clientes de esa compañía, no es una promoción, pero si lo hacen bien, vamos a decirlo, ¿verdad? El 97% dice que no quieren cambiar de modelo, sin importar la clase social, para derribar el mito de que la electricidad es algo que tiene que manejar el Estado, porque si lo maneja el sector privado, o sea, el cliente se va a sentir mal. No es cierto. Entonces tenemos una experiencia y hay que grabar esa realidad. Señor González, háblenos de la realidad de El Salvador y el hecho de que es privado todo allá. Correcto. Bueno, déjenme explicar cómo funcionó el modelo en El Salvador y parte de eso es los resultados que tenemos ahora. Yo casualmente hace 20 años era parte de la empresa estatal y estuve en el equipo que conducimos el proceso de privatización. Como tal, habíamos tenido una experiencia de que las empresas distribuidoras inicialmente fueron privadas en El Salvador durante mucho tiempo. Luego terminó la concesión y su posesión pasó a manos del Estado, pero el Estado no cambió la estructura ni la forma de trabajo de las empresas. Siguieron actuando como privadas, pero sus acciones eran parte del Estado. Cuando hicimos el proceso nosotros, lo que hicimos fue reestructurarlas, dividir las áreas de concesión, porque había una empresa muy grande y muchas pequeñitas, entonces hicimos 4 empresas de distribución que más o menos se repartían en el país en zonas relativamente balanceadas, y luego se pusieron a la venta el 100% de las acciones. El proceso fue muy exitoso, hubo interés bastante de empresas extranjeras con suficiente experiencia en la parte de distribución, con lo cual, más de 20 años después, tenemos la satisfacción de poder demostrar que los niveles de calidad del servicio y sobre todo de confiabilidad del suministro a través de las redes de distribución ha mejorado sustancialmente. Creo que acá en el país de eso no ha habido discusión sobre que el paso fue muy bueno. En cuanto a pérdidas, que se ha mencionado bastante en esta conversación, se redujo de aproximadamente un 28%, el promedio nacional anda alrededor del 1%. La empresa en la que yo trabajé recientemente estaba en 8% y la empresa más grande del grupo AES anda en 5%. Claro, tomemos en cuenta, como dije anteriormente, que se trata de un país pequeño en el cual las distancias son relativamente cortas, la concentración de población es mucho más grande y por lo tanto hay un factor de tipo geográfico y técnico que ayuda a eso. Ahora bien, no solo es cuestión de hacer una inversión. Yo creo que también acá hubo algo muy importante y es que siempre se dijo que si queríamos que la privatización de las distribuidoras fuera un éxito, el gobierno debería acompañar ese esfuerzo respetando las leyes, poniendo una normativa que buscara, primero, obtener el valor más justo del costo de la distribución, hacer un esquema tarifario que si quería tener subsidios fueran explícitos y en particular se insistió bastante que los subsidios finalmente el gobierno los entregara directamente al usuario que lo necesitaba. No mezclarlo mucho dentro de las tarifas porque eso distorsiona. Y finalmente, lo que más ha costado, pero sí se ha avanzado bastante,
hacer que el usuario cumpla su compromiso de pago, ¿verdad? Eso ha sido clave. La verdad es que en El Salvador todo el tiempo existió la ley que le daba la razón al distribuidor de poder iniciar procesos en caso de que un usuario no pagara el servicio de electricidad. Eso está considerado como un hurto aquí en El Salvador. Eso ha hecho que el usuario se dé cuenta de que si se le encuentra haciendo un hurto de energía, puede ser sujeto a multas, a desconexión de servicios e incluso a procesos penales. Recientemente, el año pasado, tuvimos la suerte en la distribuidora donde trabajaba de que logramos el primer proceso penal a favor de la distribuidora contra un gran usuario que estaba haciendo hurto de energía repetidamente. Todos esos ejemplos ayudan a que el servicio mejore. Pero yo creo que es importante recalcarle a la gente que no se trata de decir, mire, voy a conseguir la energía barata y voy a tratar de sacar las mejores ventajas económicas del suministro eléctrico. No es solo eso. El poder sentir que la energía la tiene disponible casi el 100% del tiempo. El saber que las variaciones de voltaje y de frecuencia se mantienen dentro de los rangos que establece el regulador es realmente importante. Y para ello pongo un ejemplo que nos ha dolido recientemente. En El Salvador tuvimos esta semana que pasó un evento de tormentas tropicales, la tormenta Amanda, que luego se convirtió en Cristóbal. Nos dejó 5 días de tremendas lluvias, hubo inundaciones y por supuesto todo eso trajo como consecuencia fallas en el suministro eléctrico a decenas de miles de usuarios, y con mucho orgullo podemos decir que las empresas distribuidoras en menos de 2 días restablecieron el servicio por completo. Eso solo se logra con inversión, con capacitación de personal, y la gente tiene la garantía y la certeza de que ese tipo de respuestas en situaciones especiales, difíciles, va a poder recibirlas de parte de las distribuidoras. Pero esto se construye a lo largo de los años y creo que este proceso en ese aspecto ha sido muy bueno aquí en El Salvador. González, ¿qué porcentaje del capital accionario es nacional y qué porcentaje es internacional? Básicamente, en el proceso de privatización lo que hizo fue reservar 3 paquetes de acciones. Se dio un paquete del 75% para el inversionista estratégico, es decir, la empresa que ganara cada una de las licitaciones internacionales se quedaba con el paquete más grande y con lo cual tenía el control de la gestión de la empresa. Luego hubo otro paquete que fue aproximadamente del 5% que se le dio en precios especiales y con créditos muy favorables a trabajadores de la industria eléctrica, no solo de las empresas privatizadas, sino de las empresas incluso generadoras estatales que existían en el país, lo cual fue muy bueno porque eso fue parte de la negociación con el sindicato y de esa manera la parte laboral no tuvo oposiciones, porque además de respetar los contratos colectivos existentes, se les dio participación para que fueran privatizadas. Y finalmente se guardó un paquete restante para que fuera vendido a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, con lo cual se incentivó la participación de inversionistas privados ajenos al sector eléctrico y que todavía, 20 años después, todavía existen accionistas privados que celosamente mantienen las acciones de las distribuidoras y difícilmente se venden en el mercado. Todo el mundo las tiene ahí guardadas porque son una inversión muy, muy buena. Señor González, muchísimas gracias exactamente por compartir esa experiencia. Nos gustaría entonces saber ese modelo de privatización que habla el señor González. ¿Usted entiende funcionaría en la República Dominicana? ¿Y cuáles aspectos entonces cambiarían para hacerlo aún más eficiente? Porque obviamente son culturas diferentes, son personas distintas. Bueno, particularmente a mí me tocó vivir el proceso de capitalización desde la silla de los generadores. Yo era gerente comercial de una empresa generadora cuando a la sazón se hizo la capitalización, hace unos años, en el 99 concretamente. Y en realidad yo siempre sostuve, al igual que muchos del sector, de que se debió privatizar y no capitalizar. Porque y lo voy a poner en un ejemplo micro,
Si alguien vende un colmado porque ha demostrado que en mis manos estoy quebrado, o sea, ¿quién va a querer asociarse conmigo que he demostrado que no sé llevar el colmado? Entonces, correcto, el que venga va a comprar el 50% del colmado, yo que lo quebré me quedo con el 50%, aunque el que venga lo opere, que es como aquí está. A diferencia de El Salvador, si escuchaste lo que dijo Roberto, prácticamente el 100% mano privada. Y en El Salvador hay jugadores internacionales, están empresas públicas de Medellín, si mal no tengo entendido, está AES, o sea, hay jugadores internacionales allí. Así que yo soy de los que creo que el modelo de privatización es posible. Claro, ningún modelo es infalible y en el tiempo debe estar sujeto a modificación, pero ya sea con integración vertical, como lo que fuese, el sector privado sí debería tener. ¿Y por qué? Porque lo que ha pasado hasta ahora es que como el Estado es juez y parte, el Estado es el dueño del 50% de las 3 distribuidoras mayores, que cubren el 75% del consumo. Tiene el 50% de las 2 mayores generadoras de electricidad. Posee el 100% de la hidroeléctrica, el 100% de la transmisión de alta tensión, pero además es el regulador, además es superintendente. Por eso realmente el sistema es estatal con generación privada. Exactamente, entonces lo que ha pasado es que él decía un caso muy importante, el regulador en El Salvador, cuando debe tomar una decisión de penalizar a un agente, lo va a hacer porque no tiene ningún link, ningún vaso comunicante. Eso pasa también, escúchame, no, adelante, lo que decía, la misma superintendencia y las mismas GEDES. Algunos casos que tenemos de energía solar, energía renovable, cuando vamos a la superintendencia hay una decisión parcializada. Y eso es como pasa en los hogares también, que ustedes creen que ustedes, ¿verdad? Pero no no son ustedes, somos nosotros que estamos haciendo todo. No se muevan, seguimos con más. Seguimos entonces conversando sobre redes. ¿Te estás feliz? Sí, sí. Carlos, que estabas compartiendo una información importante con nosotros. Como decía Rafael, cuando tenemos independencia y decisiones en las diferentes empresas de un sector, se puede tomar una decisión más firme y no una decisión parcializada. En el caso dominicano, cuando vamos por un problema de que cobraron alguna potencia de inyección de renovable o algún problema específico, y vamos a donde la Superintendencia de Electricidad, lamentablemente no encontramos una respuesta feliz, porque la mayoría de las decisiones están parcializadas. Sí, porque el juez y parte es el Estado. Entonces así es difícil, y por eso yo creo siempre de que en la libre competencia, en que los mercados competitivos hacen a las empresas mucho más competitivas también, y entonces eso es lo que no se está dando aquí. Yo creo que se debería de llevar esa filosofía de transparencia, de objetividad y de competitividad en cada una de las empresas estatales o los nuevos jugadores que vengan, porque al final lo que los usuarios quieren es una buena tarifa, un buen precio, calidad de primera, que lo puedan atender, y solamente eso lo trae la competencia. Claro, van muy cómodos y nosotros muy incómodos. Sí, es un beneficio colateral de la privatización, es la satisfacción del cliente y el cumplimiento del cliente con las facturas. Claro. Porque en manos del Estado hay una cultura enraizada de que lo que es público, por ser público, no es de nadie. Si no es de nadie, es de todo, entonces yo no la pago. No, y está el tema de los subsidios también ahí. Que pero el sector privado se ha demostrado, por ejemplo, las telefónicas tienen un nivel de recuperación de un 98%. Ese mismo pueblo que paga su teléfono, y vamos a estar claros, un celular no tiene un costo inferior a la factura eléctrica popular. O sea, mantener un celular en servicio tiene un costo. Y ese mismo pueblo que incumple la factura eléctrica cumple al dedillo
con su celular, ya sea por tarjeta o con factura. Entonces yo digo que la privatización de la energía con contadores prepagos igualitos, para que usted se autoadministre, resolvería el problema del no pago energético. Tú has tocado un paso importante. A veces el prepago o los medidores inteligentes, no todas las soluciones se aplican para los mismos circuitos. Exacto. Hay circuitos que pueden ser atendidos con prepago, hay circuitos que pueden ser telemedidos con lo que se llama medición inteligente, pero la solución la hay. Hay circuitos que pueden ser manejados con pospago tradicional, como siempre se ha hecho, etcétera. Y ahí me voy un poco al tema de las redes que tú querías tratar hace un rato. Y es importante. ¿Por qué? Porque en el país, en una época, se hizo mucha inversión en blindar las redes de distribución para que la gente no se conectara de manera ilegal. Pero si tú blindas las redes y luego no hay un seguimiento de que la gente vuelva a conectarse, no haces nada con gastar millones y millones en 3, 4, 20 circuitos, blindarlos y dejarlos a su suerte y luego volver a los 4 años. Porque también hay un componente populista ahí, sí, de que no quiere hacérsele fuerza a esos sectores por el tema electoral. Pero sin embargo, la clase media, que en muchos casos telemedida o le cortan. Sí, los telemedidores, sí. Para que tú tengas una idea, el país tiene más o menos 2.2 millones de clientes entre las 3 sedes. Y más o menos 340,000 o quizá un poco más son telemedidos. Y la clase media paga la energía eléctrica y paga los apagones también, entonces estamos pagando 2 veces. Claro, y con esto concluyo, y hay zonas, y a veces depende de la decisión, ¿qué abordamos primero? Brindar redes, abordamos cobrar, porque cuando tú sabes que hay muchas zonas aquí que no tienen medidores y se le cobra una tarifa fija, 500 pesos al mes, lo consuma o no, 300, etcétera. Y cuando eso sucede es un incentivo a que la gente consuma lo que quiera. O sea, no hay mayor incentivo que el no pago. Entonces, como aquí hay se calcula en 500,000 los usuarios, porque no son clientes, que no tienen ningún tipo de medición, al menos formal, es un incentivo a usar de manera desproporcionada la energía. Y el tema de las redes obedece a eso y obedece también a sectores peligrosos, etcétera. Ojalá quizá... Y a mala calidad de las redes. Exactamente. Hay a mala calidad de las redes que no hay mantenimiento, subestaciones que no sufren las expansiones en el momento que necesitan. El Salvador tiene un ejemplo posiblemente de barrio marginado, peligroso, en donde no hay pérdidas, o sea, logran controlar las pérdidas, sí las hay, mejor dicho, pero logran controladas. Pero, señor González, nos gustaría que nos dijera cómo han logrado eso entonces, en esos barrios que supuestamente son peligrosos, que había esa situación. Bueno, es realmente una situación bastante delicada que hay que manejar. Los niveles de seguridad son bastante precarios en esas zonas y para ello, como distribuidora, lo que se tiene que hacer es un acercamiento con la comunidad. Tiene que hablarse con ellos, tiene que conocerse sus líderes y tiene que hacerse un programa de responsabilidad social y empresarial bastante efectivo. De tal manera que las comunidades vean a la distribuidora, a pesar de que es una empresa privada, la vean como un aliado, una entidad que llega a prestarle un servicio básico, el servicio de electricidad, que tiene que cobrarlo porque no es ningún regalo, pero que si no se deja que los colaboradores de la empresa lleguen a hacer las mediciones, lleguen a entregar la factura, lleguen tampoco a reparar las líneas, entonces toda la gente de la zona va a terminar recibiendo un daño por no tener energía eléctrica. Fueron varios los casos que mientras yo trabajé en la distribuidora pudimos ver situaciones como esa donde teníamos que dejar 2, 3, 4 días sin poder operar en alguna zona porque había problemas de delincuencia, amenazas directas a nuestros trabajadores, pero con el tiempo los líderes de la comunidad se acercaban, hacían una especie de tregua y decían, no hay problema, la distribuidora puede entrar, ponían limitantes de tiempo, de personas que podían entrar, había que explicar un poco el nivel de trabajo que se iba a hacer, pero eventualmente se lograba operar. En algunas de esas comunidades, en la mayoría, se logró tener ese contacto y ese conocimiento de las partes, pero además había que hacer alguna inversión social de parte de la distribuidora. Se iluminaban canchas de fútbol, se ayudaba con arreglos de parques o escuelas, en fin, de alguna manera
una señal de que estaba para hacer una ayuda mutua con la comunidad y no solo para ir a darles un servicio y cobrarlo. Es algo delicado, es un tema del día a día, pero no queda más que hacerlo. Entonces, pudiéramos decir que en definitiva, y gracias señor González, en definitiva, o sea, la razón por la que no se decide privatizar 100% en la República Dominicana es un tema político. Y un tema político de tarifa y demás. Cultural. Porque aquí tenemos un problema con el empresariado y la inversión privada, y es que se visualiza como un sector depredador, no se ve como un aliado. Entonces, en los mismos medios de comunicación hay una cultura de antiprivatización, porque se entiende que eso es malo para la mayoría, cuando lo hemos probado por los hechos que no, porque eso mismo, la comunicación telefónica la tenemos porque es privada, si hubiera sido estatal no pudiéramos hablar. Pero también es parte de la misma visión que nos ha vendido el mismo sector político. Sí. Nos han vendido que la privatización sería lo peor. Eso Claro, es lo que yo he sentido siempre como ciudadana. Y además, cuando ha habido alguna iniciativa o alguna experiencia de manejo privado de la sede, ha sido limitado. O sea, todo el mundo sabe que, por ejemplo, aquí existen los no cortables, que son los hospitales, la policía. Yo pensé que usted iba a decir, me acordé de un caso. Ese también. Hay no cortables y no cortables. Sí. El Palacio Nacional, concretamente, una vez le cortaron ahí. Pero me refiero a que eso es, o sea, tú tienes no cortables, donde por ley una resolución ha hecho, bueno, tú no puedes cortar la energía al hospital aunque tenga atrasado. Es entendible, realmente. Es muy bien, pero entonces no hay la contraparte. Ese hospital a veces hay hospitales y centros que tienen 4 años que no pagan, 3 años que no pagan. Sí, porque debería acompañar, no se le puede cortar. Exacto. Pero alguien tiene que pagar. Cuando las sedes eran 2 de Unión Fenosa, ahora Gas Natural y una de AES, ¿tú te acuerdas los enfrentamientos que hubo con ese tema? Porque no podían esperar. Entonces, porque lo gracioso es que quien distribuye la luz, quien da el servicio, es el mismo que paga del hospital. Exacto. Y Entonces, también esa capitalización en materia del manejo privado de la distribución, con el socio estatal ahí hubo bloqueos a los planes de mejoramiento. sí, Hubo hasta saboteos, yo puedo decir. Sí. Entonces yo creo que la experiencia fracasó porque nadie quería que tuviera eso. Al final yo creo que, y con esto doy paso a Carlos por si quiere agregar algo, al final quizás no necesariamente hay que casarse con un modelo, el modelo que funcione, pero está más que demostrado que cuando es el sector privado que atiende con reglas de juego claras, con un regulador independiente que defienda los intereses de todas las partes, no hay duda de que beneficia, en el caso del sector eléctrico, lo beneficia. No, lo que ustedes hablan de hospitales, ¿cuántos metros cuadrados tienen los hospitales de construcción en techo? Miles de metros cuadrados. ¿Cuánta energía solar se pudiera instalar? Muchísima, al igual que las escuelas, al igual que muchísimas instituciones públicas. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en vez de inversiones que nos generan muchas emisiones de CO2 a la atmósfera, tenemos que disminuir esa huella de carbono. Falta creatividad, audacia y espíritu y voluntad realmente de servicio. Espíritu de que yo espero acuerdo. que en los próximos años tengamos eso. Claro que Esperemos sí. que haya un cambio. Sí. Bueno, Hemos llegado al final de esta conversación. Le damos las gracias al señor González por acompañarnos desde El Salvador. Muchísimas gracias al señor Grullón y muchísimas gracias al señor Gracias a ustedes por la invitación. Por su paciencia. De verdad que sí, que es un tema Gracias a ustedes por la bastante invitación. delicado, pero que impacta muchísimo la vida de los dominicanos y su economía. O sea que esperamos que esto que conversamos aquí pues pueda entonces arrojar soluciones para el futuro. Bien, Gracias a ustedes. gracias por estar con nosotros. Perfecto. Dígalo. Muy amables. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes por invitarnos.